Ok, ya está grabando. Bien, entonces, se supone que dentro de lo que son los temas para preparatoria se encuentra gases. De hecho, si no recuerdo mal, es para Covach, al menos, había una materia que se impartía en quinto y sexto semestre llamado temas selectos de química, en la cual se hablaba sobre gases, justamente. La cuestión era una materia optativa, entonces no sé cómo funcionaba en su día el Covach cuando daba esta materia. Era una materia optativa que se le daba a un grupo, preferentemente creo que eran físico-matemáticos, y ya se buscaba al maestro y todo, ¿no? Era una petición que hacía el grupo. Más adelante, en una de las últimas actualizaciones, el plan de estudios que yo llevé al menos, a todos nos ensartaban la de temas selectos de biología, o sea, no teníamos chance de decidir. Y bueno, yo creo que ustedes ya, al menos que son los que son de tercer o primer semestre, ni la van a ver. No van a ver ni temas selectos de biología ni temas selectos de química, por cómo van los temarios. Entonces, como tal, oficialmente, este sería el primer tema que vemos fuera de lo que hemos aprendido o visto en la preparatoria. Y qué mejor que iniciar con los gases. Y bueno, ahora sí, ya está grabando, entonces ya puedo empezar a avanzar. Estas diapositivas se van a ir armando conforme se va armando la clase. Entonces, recordemos, tenemos al menos conocidos por nosotros y que manejamos en nuestro diario vivir tres estados de la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Ahorita vamos el otro estado, pero de mientras, el estado sólido es lo que nosotros conocemos como aquello que pues, está sólido, ¿no? Tiene, si ven aquí, yo tengo un lapicerito, un marcador. Como ven, tiene una masa definida, tiene una forma constante, es decir, no la puedo, o sea, si aplico fuerza, obviamente puedo modificar la forma del lapicero, pero en condiciones normales de movimiento no se afecta la forma, o al menos no en cuestión de percepción, en cuestión macroscópica. Entonces, digamos que el estado sólido es toda aquella materia que tiene forma y volumen constantes. De hecho, voy a anotarlo aquí en el Word. Entonces, uy, está muy grueso. Aquí está. Forma constante y volumen constante. Ok. El estado líquido, creo que no requiere más explicación. Tiene volumen constante, eso sí. Por ejemplo, si metemos, aquí yo tengo mi tacita de café, digamos que es de 400 mililitros. Bueno, si lleno la taza al completo, voy a tener 400 mililitros, es decir, un volumen constante, eso sin lugar a dudas. Pero la forma no, ya que el líquido se está adaptando a la forma de mi recipiente. Si tiro el líquido en la mesa, que sería una desgracia que esperaría que no pase, el líquido se va a formar como una capa encima de la mesa porque está adoptando la forma del recipiente que lo contiene. Entonces vamos a decir que el estado líquido tiene un volumen constante, pero la forma no, pues es de acuerdo al recipiente que lo contenga. Y ahora vamos al estado gaseoso. Siguiendo con la lógica, pues ya creo que estarán entendiendo que también el estado gaseoso se caracteriza por adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si agarramos un gran globo y lo llenamos con gas helio, el helio dentro del globo va a adquirir la forma del globo, que es como redondita, esférica, y unos globos, los de payaso, que tienen una forma como que más en forma de churro, más espaguitoso, más como espaguetitoso. Y entonces, el gas, al igual que el líquido, va a adquirir la forma
del lugar donde lo contengamos. La diferencia con el líquido es que el gas no va a tener un volumen constante. Es decir, encontraremos que el gas puede adquirir diferentes volúmenes de acuerdo a ciertas condiciones, como la presión, la temperatura o el mismo volumen. Y el volumen se convierte en una variable que puede alterar la forma del gas. Y entonces, esas son las variables con las que empezaremos a trabajar, las variables del estado gaseoso. Y rápidamente, el estado plasmático es un estado muy particular. Lo menciono porque aquí se muestra. El estado plasmático es similar al estado gaseoso, depende de no tendrá una forma constante, sino del lugar donde esté, con muchas comillas, ahora te explicaré por qué, y tendrá un volumen que igualmente no será constante, sino será variable. ¿Por qué muchas comillas en cuanto a la forma del recipiente que lo contenga? Bueno, el estado plasmático se caracteriza porque se encuentra en ambientes tan calientes que los núcleos atómicos se separan completamente de los electrones, o mejor dicho, al revés, los electrones se separan por completo de sus núcleos atómicos. Entonces se convierte como en una nube de iones medio rara en la cual está el núcleo volando por un lado y los electrones están desperdigados por el otro. Pero solamente se consigue con una alta cantidad de energía en la materia, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar estado plasmático? Si no recuerdo mal, el fuego es una manifestación del estado plasmático. El fuego como tal, no el dióxido de carbono que se libera o el agua que también se libera, sino más bien el fuego, fuego. Eso, o sea, no lo podemos tocar ni nada, es como un gas, pero si nos acercamos la mano está tan caliente que nos quema. Según yo, no me acuerdo bien si ese es un ejemplo, pero el Sol, ese sí es un ejemplo de estado plasmático. Está tan caliente el Sol que todos los gases que están, bueno, todos los átomos que están en su atmósfera se ionizan por la temperatura. Y un ejemplo de esto es que el Sol es el único lugar en el cual se ha detectado iones de hierro más 26. Uy. No, la lava no podría ser, porque la lava se constituye como un fluido, como un líquido medio raro. En el caso de la lava, y qué bueno que lo mencionas, nada más para dar un ejemplo de qué es la lava es similar a un líquido, es roca fundida completamente, es como si nosotros fundiéramos hierro, regresando al ejemplo del hierro. No sé si han visto, a ver, voy a buscar alguna imagen por aquí. Ok, estas imágenes me sirven. En las forjas, por ejemplo, o en las acereras, que son las industrias en las cuales se produce acero o hierro o sus derivados, ahora te voy a ponerles una imagen. Se pueden llegar a ver imágenes así, en las cuales el hierro adquiere un estado como líquido y ya se manipula con ese estado líquido. Bueno, en el caso de la lava es algo similar, solo que en lugar de que sea hierro derretido, es roca derretida. Y entonces no sería como tal un estado plasmático, sino un estado líquido. Vaya. Bueno, se habla más como un estado fluido debido a que no es como tal un líquido por muchas razones. Una de esas involucra la densidad y porque va, ¿cómo decirlo? La lava trae ya partes que se están solidificando. De hecho, cuando nosotros vemos la lava ya en los alrededores del volcán, es que ya mucha parte de la lava se está solidificando. Entonces, pues obviamente es como una mezcla entre lo que sigue caliente y sigue fluyendo como líquido y ya partes que ya se van solidificando de lava.
Es un ejemplo más bien como de fluido o mezcla heterogénea, son casos mucho más curiosos las mezclas heterogéneas, pero no es, ¿cómo decirlo? No pasa al estado gaseoso. Digamos que el estado plasmático es como el gaseoso, pero llevado a un nivel mayor, aún más gaseoso, vaya, con más energía. Pero qué buenas observaciones de la lava. La lava tiene su caracterización también. En el caso del estado plasmático, es un caso peculiar en el cual los átomos llegan a cargas eléctricas que nosotros no veríamos. Yo sí ya con el ejemplo del Sol, hasta el momento hay un guión que solamente se ha visto en la atmósfera del Sol, que es este de aquí, ustedes van a reconocer que es hierro, pero en el Sol se ha llegado a ver que adquiere esta carga eléctrica, la más 26. Es decir, en este estado eléctrico, el hierro perdió todos sus electrones. Entonces, bueno, es lo que tengo en mi mente ahorita. Uy, bien, bien, no pasa nada. Entonces, a diferencia de la lava, donde tenemos un estado líquido en el cual los átomos siguen teniendo su comportamiento característico, en la lava o en el sol, por el calor, la temperatura, los átomos ya perdieron todos sus electrones. Y eso es lo que conforma el estado plasmático. Es un estado completamente de disociación eléctrica. Es un desastre el estado plasmático. Claro, en química, debido a la dificultad que es conseguir ese estado plasmático, no lo estudiamos. Entonces no se preocupen por el estado plasmático ni por terminar de entenderlo porque está complicado. Pero sepan que existe. Existe otros estados de la materia que se consiguen, bueno, que se identifican como estados de la materia por su acomodo de los átomos, de los cuales uno de los más relevantes, por así decirlo, es el estado de condensado de Bose-Einstein. Este estado, de forma muy breve, es a bajas temperaturas. A diferencia, el estado plasmático es a muy altas temperaturas en las cuales los electrones se disocian de sus núcleos. Bueno, en el condensado de Bose-Einstein tenemos lo contrario. Átomos a tal grado de frío en los cuales se condensan, se pegan lo más posible átomos con átomos hasta conseguir la materia más chiquita que podríamos llegar a obtener. Y bueno, y ya, eso consiste más que nada de forma general y muy a grosso modo el condensado de Bose-Einstein. Ya lo conocen, ya pueden investigar quizás un poquito más de eso, sin ningún problema. Y entonces, regresando a nuestro enfoque de hoy, vamos al estado gaseoso, que es el que nos interesa. Igual de forma breve, algunas cosas que nosotros usábamos para estudiar los sólidos, por ejemplo, voy a anotar sólidos, son eh, son la densidad, aquí, densidad, la masa, el volumen. Incluso podemos llegar a utilizar, y esto quizás lo toquemos, si no sepan que esto a mí me encanta evaluarlo también. Podemos llegar a analizar también las formas cúbicas de algunos elementos. Muchos elementos de la tabla periódica tienen organizaciones cristalinas. Entiéndase cristal no como lo que nosotros, no,
Regresando. Cuando nosotros hablamos de cristal, no nos referimos a, por ejemplo, lo que vemos en los lentes. Me los quito nada más para forma interpretativa, que aquí hay como un vidrio, que es o lo que usamos en las ventanas. No hace falta definir más, yo creo que todos sabemos que es un vidrio de ventana, el vidrio de reloj, etcétera. Cuando hablamos de estructura cristalina, nos referimos a la forma en la que se pueden llegar a organizar los átomos de un elemento, ya sea en una forma así cúbica, en romboide, por ejemplo. Voy a hacer mis dibujitos. Bueno, esto es más bien como un prisma y también es válido, funciona. Se pueden acomodar en forma de un rombo, o sea, formas cristalinas así. O sea, hay muchas formas de que se pueden acomodar los átomos. Entonces también a veces se llega a analizar los sólidos a través de sus formas, de sus estructuras cristalinas. No se preocupen, hoy no se preocupen de esto, ya cuando llegue su momento haremos análisis de esto. No se preocupen hoy. Para estudiar líquidos, ¿qué hacemos con los líquidos? Bueno, con los líquidos nosotros tenemos que considerar para estudiar sus propiedades la densidad, igual su masa, pero principalmente su volumen. El caso de los volúmenes de los líquidos es, creo, de los más fáciles, porque tomamos un matraz afurado y ya podemos medir su volumen. Igual podemos medir su masa a través de pesar el matraz y luego poner el líquido y hacer un cálculo de la densidad, etc. Los líquidos son como de los fluidos más raros, o sea, bueno, ¿cómo decirlo? Son como los que son más fáciles de evaluar porque no tienen mucha ciencia los líquidos, a diferencia de los sólidos o los gases. Pero aún así tienen su gracia los líquidos, tienen su chiste. Y ya, con eso teníamos lo de los líquidos. Ahora los gases. Para los gases, y es donde vamos a aterrizar ahorita, vamos a considerar que sí tienen densidad, sí tienen masa y sí tienen volumen. Pero aquí en los líquidos veíamos que ¿cómo decirlo? Que el líquido nosotros al colocarlo en el matraz lo podíamos colocar y ya podíamos medir el volumen a partir del matraz aforado y luego ponerlo a pesar para conseguir la masa y luego lo vaciábamos para conseguir la masa del puro matraz y calculábamos la densidad. En el caso de los gases ocurre que nosotros no podemos medir su masa. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos ponemos un matraz, por ejemplo, en una balanza, va a tener un gas contenido adentro del matraz. Entonces, como tal, no tendría sentido, primero físico, medir un gas en un matraz. Por esa cuestión, ¿no? ¿Cómo tendríamos que medir al vacío ese matraz? Y segundo, porque como ustedes imaginarán, las balanzas funcionan mediante el peso. ¿Qué es el peso? Voy a ponerlo en esta otra diapositiva. El peso, si no recuerdan mal, es esto de aquí. Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre cierta masa. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, yo estoy levantando la taza, pero el peso es la fuerza que está ejerciendo la gravedad hacia abajo. ¿Qué es lo que evita que se caiga la taza? Que yo la estoy levantando con la misma fuerza con la cual la gravedad me la está jalando. Es un chiste más físico, como les decía, entonces no, como que no importa tanto lo que es la química, pero al momento de hablar de balanzas no podemos dejar de pensar en que los gases no tienen esa afección del peso como sí lo tienen los sólidos o los líquidos. Y entonces como las balanzas miden a través del peso,
no podemos como tal pesar un gas. Y aparte de que los gases por la densidad que tienen, que es muy baja, flotan. Entonces es aún más difícil medir la masa en una balanza del gas. Pero, ¿qué es lo que sí podríamos llegar a medir en un gas? Bueno, lo primero es el volumen. Eso lo podemos medir. También podemos medir la presión que ejerce el gas en un contenedor. También podemos medir la temperatura del gas. Y entonces nos surgen esas tres variables: volumen, presión y temperatura. ¿Ok? Y entonces se formulan varias leyes. Vamos a iniciar con la primera, que nada más para saber bien qué onda y para ilustrar un poquito. Voy a buscar una imagen bonita. De hecho, esta creo que podría estar interesante. La primera es a la que le vamos a denominar como ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión es inversamente proporcional a la presión. Digo, la presión es inversamente proporcional al volumen. Y se escribiría de la siguiente manera. ¿Ok? Y entonces, aquí es donde yo voy insertando imágenes. Ahí está, la ley de Boyle. Que en cristiano significa que nosotros, al disminuir la presión de nuestro sistema gaseoso, vamos a aumentar el volumen. Y si aumentamos la presión, va a disminuir el volumen. De hecho, la imagen deja muy claro cuál es esta relación. ¿Ok? Y entonces, esa sería nuestra primer ley. Si en algún momento tienen alguna duda o quieren que repita algún concepto, me dicen y ya lo resolvemos. No se queden con la duda, al menos en este tema, que son gases, porque no quisiera que se queden con dudas. Ya ahorita que estamos iniciando con temas nuevecitos. Ok, y entonces vamos a la siguiente ley. Aquí vamos pasando rápido porque no son muy complicadas las leyes, no aún. Que sería la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen, no digo que la... Sí, ¿no? A ver, denme un minuto, porque creo que va a referir al volumen. Esto... Así va con el volumen. La ley de Charles nos dice que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura, por lo que es lo mismo a V1 entre T1 es igual a V2 entre T2. Esto lo aclaro. Cuando iniciamos con un 1 y un 2 nos referimos al estado inicial y al estado final, es decir, al comienzo y al final. Digamos que estas leyes se aplican a cuando nosotros tenemos cambios dentro de nuestros gases, ¿no? Por ejemplo, en un proceso iniciamos con un volumen de 1 litro y temperatura de 26 grados. Aumentamos la temperatura, ¿cuál va a ser el volumen? ¿No? Entonces, en estas ecuaciones está implicado que va a haber un cambio en el gas. Claro, en este caso vamos a ver en la ley de Boyle que tenemos una temperatura constante, de así, temperatura constante. En la ley de Charles vamos a notar que hay una presión constante. Y bueno, una imagen para identificarlo. Bueno, como dijimos, en cristiano, esto significa que a mayor temperatura, mayor volumen de gas tendremos. De la siguiente manera. Ok, y entonces nos quedaría un caso más.
ya hablamos de la relación entre presión y temperatura. Digo, hablamos entre la relación entre la presión y el volumen. Y entonces, también hablamos de la relación entre el volumen y la temperatura. Y entonces nos quedaría un caso. Cuando el volumen es constante. Es decir, la relación que habría entre presión y temperatura. Y entonces, aquí llegamos a la siguiente ley, que es la ley de sobrenombre, ¿no? Gay-Lussac, que nos dice que la relación entre presión y temperatura es directamente proporcional. Es decir, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. O en cristiano significa que nosotros al aumentar la presión del sistema, aumentaremos la temperatura del sistema, o invertido, al disminuir la temperatura del sistema, disminuiremos la presión del sistema. Y aquí está. Entonces, el volumen lo marca como constante. Entonces, si aumentamos la presión, va a aumentar también la temperatura. ¿Ok? Pero, en estos tres casos, en el caso de ley de Boyle, tenemos que hay temperatura constante. En el caso de ley de Charles, vemos que hay presión constante. Y en el caso de ley de Gay-Lussac, tenemos volumen constante. Pero, ¿qué pasa si no tenemos nada constante? Es decir, hay modificaciones en las variables. Bueno, para eso utilizamos una ley que unifica estas tres llamadas ley general de los gases. Disculpen mi letra así toda fea, estoy escribiendo aquí en la computadora, aquí en el pizarrón. La ley general de los gases, de forma resumida, es P1, V1, T1 es igual a T2, V2 entre T2. Ok. Y ahí está la ley general de los gases. ¿Qué relaciona estas tres variables? Presión, volumen y temperatura. En un estado inicial y en un estado final. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Y si no las hay, entonces todavía no vamos a ejercicios porque quedan algunas otras leyes que tenemos que estudiar. Pero hasta aquí, ¿todo bien? Pueden escribir un mensajito o algo, no hay problema. En lo que buscamos lo que sigue. Bien, si no hay ningún problema, entonces vamos a lo que sigue. Y es que resulta que... ¿Cómo lo escribiríamos? Esto de aquí. Bueno, y es que resulta que estamos analizando los gases y todo, pero nos falta una cosa. Y es... ¿y la masa? ¿Qué pasa con la masa? Bueno, con la materia, mejor dicho. ¿Cómo nosotros a partir de estas tres variables, presión, volumen y temperatura, llegaremos a calcular la cantidad de masa que tenemos en el sistema? O sea, seguimos sin resolver el problema inicial, que era lo de la densidad. Bueno, para eso utilizaremos una ley adicional. Este nombre ya lo han de conocer y yo creo que lo conocen por otra cosa más que por esta ley, pero tengo la sospecha de que esta era, bueno, no recuerdo cómo está la historia de esta ley, pero estoy casi seguro que es aportación de él. Vamos con la ley de Avogadro. Porque sí,
Avogadro no se dedicó solamente a contar los átomos, sino también a hacer leyes de gases, y en este caso nos dice que, de forma resumida, a ver si lo encuentro por aquí, el volumen de un gas es directamente proporcional a su número de moles. Es decir, V1 entre N1 es igual a V1 entre N2. Es decir, a mayor cantidad de moles de un gas, tendremos mayor volumen del sistema. ¿Ok? Y aquí está. Claro, esto a presión y temperatura constante, quiero aclarar. Y entonces, después de haber analizado todo este asunto, podemos hacer aún más complicada nuestra ley general de los gases, añadiendo que T1 es igual a V1 entre T1 por N1 va a ser igual a P2 V2 entre T2 N2, donde la presión es la P, el volumen es la V, la temperatura es la T y el número de moles es la N. Y esto a su vez va a ser igual a una R. Bueno, mejor dicho, va a ser igual a una K. Ahora te voy a explicarles qué es esta K. Bien. Como les dije y les recuerdo, el 1 significa que sería el estado inicial del gas y el 2 representa el estado final del gas. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Espero que no. Bien, es acá. ¿Qué es esta acá? Es la constante de proporcionalidad. Es decir, cuando nosotros calculamos este cociente, presión 1, volumen 1, temperatura 1 entre N1, nos va a dar una constante, un cociente K, como en toda división, que sería como que nuestro resultado de dividir tanto por tanto. Y entonces, nosotros podemos inferir una constante de proporcionalidad a partir de estas cuatro variables, P, V, T y N. Y esa constante la vamos a llamar R, que será nuestra constante de los gases ideales. Disculpen que estoy un poco lento, también para que ustedes puedan escribir. ¿Qué sigue? ¿Qué es esto de los gases ideales? Bueno. Y entonces, esta constante de los gases ideales va a tener el valor 0.082 es atmósferas litro mol Kelvin. ¿Ok? Es importante, y aquí es donde viene la gran observación. R va a representar una constante del gas ideal. Una constante del gas ideal. ¿Por qué? Porque tenemos muchas constantes de gases ideales dependiendo de las unidades. En este caso, 0.082 atmósferas litros mol Kelvin es porque siempre que usemos ese 0.082 vamos a utilizar para la presión la unidad de atmósferas, para el volumen la unidad de litros, para los moles la unidad de mol y para la temperatura la unidad de Kelvin. Ahí están esas cuatro unidades. Hay algunas conversiones que deben saberse ya de memoria, por ejemplo, mililitros a litros, centígrados a Kelvin. Si no se la saben,
díganme, les voy a buscar una tabla de conversiones para que las estudien todo lo que quieran, pero ya hay algunas conversiones que se deben saber. Algunas, por ejemplo, la de atmósferas a pascales, de pascales a atmósferas, de Torricelli a atmósferas, de mililitros de mercurio a atmósferas, de bares a atmósferas, ya son un poco más difíciles y comúnmente ya vienen escritas en el examen, o sea, las que son de las que involucran a la presión, siempre que pregunten gases ideales les van a colocar la unidad. En el caso de los gases ideales en presión, en volumen y temperatura, ahí olvídense, esas ya se las tienen que saber de memoria. Y bueno, mol. O sea, esa no tiene conversiones, que digamos, muchas. Entonces, a partir de ese 0.082 podemos escribir lo siguiente. PV entre NT es igual a R. Si utilizamos álgebra, vamos a llegar a que PV igual a NRT. Y esto es la ecuación del gas ideal. Mnemotécnicos. Para que se la aprendan de memoria hay muchas formas. Una de ellas es que... Y lo voy a escribir, es como un enunciado para que se lo vayan corriendo. Pancho Villa no reprobó termodinámica. Es una que se usa, o al menos yo la he escuchado en mi facultad. Pancho Villa no reprobó termodinámica. Es una forma de recordarla. Pero hay una que a mí me gusta mucho más. Que involucra un poquito más de matemáticas, pero creo que les puede servir un poco más. Es que es pavo igual a ratón. Y ustedes están preguntando por qué pavo igual a ratón. Bueno, porque si nosotros quitamos la A y la O, porque son términos semejantes de cada lado de la ecuación, vamos a tener que PV igual a RT. Ok. Y entonces, esto sería como la cúspide de la locura en cuestión de gases. Bueno, no, obviamente no. Estamos todavía en el primer piso. Pero hasta aquí es como la parte teórica, lo que tiene que ver con comportamiento de gases. Una ley más que quisiera que anotáramos, que es la ley de Dalton o la ley de presiones parciales. ¿De dónde me estoy inventando esta ley? De la... la ley de Dalton habla, y ahorita se las voy a mostrar en una imagencita, habla de que nosotros, al tener una mezcla de gases, la presión total del gas, de esa mezcla de gases en el recipiente, la presión total del sistema, va a ser igual a las presiones de cada gas. Pues, por ejemplo, la presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces voy a colocar la imagen, esperando que la cargue. Ah, mira, me la mandó. Ahí está. ¿Ok?
Y esto, a su vez, significa que la presión 1 va a ser igual a la fracción mol. No, voy a hacer bonito. La fracción mol de ese gas por la presión total del sistema. ¿Ok? Donde la fracción mol, y de hecho voy a aprovechar a explicarla, la fracción mol es igual a N1 entre la número de moles total. Y ahí está. Esta sería la ley que yo adicionaría, la ley de Dalton o ley de presiones parciales, junto con la expresión de fracción mol. Voy a parar la grabación hasta aquí.